Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Bueno, hoy está con nosotros la compañera Marta, quien está coordinando el día de hoy las lecturas y también va a coordinar los compartimientos que ustedes tendrán después de la meditación y la reflexión que hacemos sobre el tema que hoy nos compete comentar. Y después de eso tenemos una hora de compartimiento donde ustedes pueden expresar su sentir, cualquiera que éste sea. Bueno, entonces pues, adelante Marta. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Bienvenidos. Soy Marta Lorena. Estoy muy agradecida por estar aquí, muy agradecida con nuestro facilitador Víctor por su generoso servicio que nos enriquece y nos ayuda a crecer. Vamos a comenzar con la reflexión de la chequera del 19 de febrero, que dice así: Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Nahum 1:12. Hay un límite para la aflicción. Dios la envía y Dios la quita. ¿Acaso suspiras y dices, ¿cuándo acabará? Recuerda que nuestras congojas acabarán segura y finalmente cuando termine esta pobre vida terrenal. Esperemos quietamente y acatemos pacientemente la voluntad de Dios hasta que Él venga. Mientras tanto, nuestro Padre en el cielo retirará la vara cuando su designio al usarla esté plenamente cumplido. Cuando Él haya azotado nuestra necedad, no habrá ya más golpes. O si la aflicción fuere enviada para probarnos, para que nuestras gracias glorifiquen a Dios, acabará cuando el Señor nos haya conducido a dar testimonio para su alabanza. No queremos que la aflicción se vaya mientras Dios no haya extraído todo el honor que podamos rendirle. Hoy podría haber una grande bonanza. ¿Quién podría saber cuándo esas furibundas ondas darán paso a un mar de cristal y los pájaros marinos se posen sobre las delicadas olas? Después de una prolongada tribulación, el flagelo es colgado y el trigo descansa en el granero. Podríamos antes de que pasen muchas horas ser tan felices como ahora estamos tristes. Pero el Señor no es difícil, para el Señor no es difícil convertir a la noche en un día. Él, que envía las nubes, puede con igual facilidad limpiar los cielos. Tengamos buen ánimo. El futuro será mejor que el pasado. Cantemos aleluya en anticipación. Acá finaliza la reflexión, Víctor. Lo escuchamos. Bien, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y está diciendo en el mundo y le está diciendo a los escogidos de Cristo, le está diciendo esto, en el mundo tendrán aflicción. Pero ustedes no se preocupen, yo he vencido al mundo. Hay una gran diferencia. El dolor y el sufrimiento está en el mundo. Pero cuando somos escogidos para Dios, el dolor se convierte en una satisfacción de vida. ¿Por qué? Porque es una satisfacción de sanidad. El escritor está hablando desde el antiguo pacto, donde nos habla de un pacto diferente, donde se hablaba de ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy no estamos en ese pacto, totalmente en él no, ya no es ojo por ojo ni diente por diente, ¿sí? Sino que al contrario, hoy estamos bajo la gracia de Dios, bajo el amparo de Dios, donde la muerte ya no nos toca. Y decimos la muerte no en el sentido físico,
pero sí en el sentido del Espíritu, porque estamos siendo disciplinados y entrenados en un campo especial donde el amor y la gracia de Dios y su gran misericordia y su perdón diario permea en nuestras vidas. No, no estamos aquí para recibir el flagelo o los golpes a palos de Dios. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos en el punto de la misericordia. La misericordia es la empatía que Jesucristo, el sumo sacerdote nuestro, tiene para con nosotros, porque Él siendo humano, cuando se despojó de su deidad y se hizo humano, fue tentado en todas las cosas como nosotros y comprende perfectamente nuestro dilema, nuestro sufrimiento. Por eso anuló en la cruz del Calvario la muerte, venciendo al enemigo y quitándole el poder a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso es importante para nosotros tomar el análisis en el presente y no desde el pasado. Es cierto, en el pasado vivimos momentos difíciles, duros, dentro de la aflicción, pero no sabíamos cómo salir porque estábamos a oscuras. Pero hoy que tenemos el conocimiento, la verdad de Dios en nuestras vidas, que son los principios espirituales que nos hacen transformar nuestro mundo interno y nos dan una sensación de paz, serenidad, como dice la primera promesa, ¿verdad? Que dice la primera promesa, que tendremos un nuevo concepto de la serenidad y la paz, que podemos lograr el dominio propio, dice el primer paso. El primer paso dice, éramos impotentes, ahora tenemos poder. Éramos ingobernables, ahora podemos gobernarnos, aunque sea en parte, pero nos gobernamos. Y ya no nos gobierna aquella adicción que nos destruía, nos avergonzaba y se burlaba de nosotros. Ahora nosotros tenemos un poder en esa parte porque estamos creciendo de acuerdo al sexto paso, a la imagen y semejanza del Creador. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por lo que nos deja. Entonces, iniciamos el capítulo 21 de la etiología que dice que se llama razón por la que necesitamos a un poder superior. Ningún poder humano puede cambiarnos ni podemos hacerlo por nosotros mismos. Solo un poder superior puede hacerlo. Dios puede y nos curará de la enfermedad mental y emocional si se lo pedimos. Reproducido de la Revista de la Salud Mental de octubre de 1973. Descubrimos a través de muchos años de enfermedad mental y emocional que ningún poder humano puede cambiarnos, ni podemos hacerlo por nosotros mismos. El cielo sabe que lo intentamos. Consultamos psiquiatras, psicólogos, médicos, clérigos, hipnotistas, a todos y a cada uno. Probamos todos los sistemas conocidos por el hombre y por supuesto intentamos ayudarnos a nosotros mismos. Nos devanábamos los sesos tratando de cambiar y ser diferentes. Muchos tomábamos cursos, leíamos, estudiábamos y buscábamos todo aquello que pensábamos o que escuchábamos que podría curarnos, pero era en vano. Permanecimos enfermos y continuamos empeorando cada vez más. Pero también descubrimos que un poder superior y únicamente un poder superior puede cambiarnos, que Dios puede y nos curará de la enfermedad mental y emocional si se lo pedimos. Viajamos por un camino escabroso para llegar a este descubrimiento, pero valió la pena. Habíamos probado todo y finalmente en la desesperación y de rodillas buscamos a un poder superior porque ya no teníamos otra opción. Nos dimos cuenta de que este poder superior funcionaba. Dios puede, pudo y podrá hacerlo.
Lo que ningún poder humano puede hacer, Dios, como lo concebimos, nos hizo recuperarnos cuando todo lo demás había fallado. Este es un hecho absoluto. Si usted piensa que puede cambiar por sí mismo o que algún ser humano o alguna fuerza humana puede cambiarlo, siga intentándolo. Fallará como cientos de miles han fallado. Descubrimos del modo difícil, como usted lo hará, que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nadie puede sacar de su mente los pensamientos y emociones. Es completamente imposible. Solo trate y verá. Cuando usted se enoja, se resiste, se deprime o inclusive cuando se siente feliz, excitado o alegre, no puede cambiar sus pensamientos ni sus emociones. Podemos ahora establecer un hecho importante que es poco conocido. Nadie puede controlar sus emociones. Uno puede controlar su comportamiento repetidas veces, pero nadie puede controlar sus emociones. Una persona puede controlar su comportamiento y parecer calmada, pero sus emociones están descontroladas. La única forma de cambiar las emociones no controladas es cambiando desde lo más profundo nuestros sentimientos, actitudes y apariencia. Controlamos la ira y otras emociones, no enojándonos o entregándonos a otras emociones. Cada uno de nosotros ha tenido pensamientos obsesivos de los que no ha podido escapar. No lo niegue. Sabemos que le ha sucedido. Algunas veces los pensamientos están relacionados con el trabajo o los negocios o sobre asuntos familiares. Pero el problema está en nuestras mentes y simplemente no podemos librarnos de él. Los millones de aspirinas, tranquilizantes y otras medicinas que tomamos confirman el hecho de que no podemos controlar nuestros pensamientos y emociones. Una persona trata de olvidar sus pensamientos obsesivos, su problema, pero le siguen molestando. Aún las personas normales han experimentado esto muchas veces. Ningún ser humano puede expulsar de su mente sus pensamientos ni sus emociones. Se requiere de un poder superior para que lo haga. Esta es la única razón por la que necesitamos a un poder superior. Dios puede y hará por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Esto quiere decir que ningún ser humano puede controlar su mente. Y es lo mismo que Freud decía, debemos cambiar interiormente, cambiar las estructuras básicas de nuestra personalidad. Y esto solo puede lograrse por medio de un poder superior. Dios, como nosotros lo concebimos, no podemos cambiarnos a nosotros mismos y ningún poder humano puede cambiarnos. Por lo tanto, no hay alternativa, solo la ayuda de un poder superior y un poder superior puede hacerlo. Nosotros somos las pruebas vivientes. Desde hace mucho sabíamos que no podíamos curarnos por nosotros mismos. Nuestras amargas experiencias lo comprueban. Gradualmente nos fuimos dando cuenta de que no había ninguna fuerza humana que pudiera ayudarnos. Por mucho tiempo creímos que el siguiente médico, el siguiente psiquiatra, el siguiente terapeuta, el siguiente clérigo podía hacer el milagro y ayudarnos a salir de nuestro sufrimiento. Pero las amargas decepciones se apilaron una sobre otra y finalmente nos llevaron a desconfiar de todas las personas y llegamos a convencernos de que ningún poder humano puede cambiarnos. Si ninguna fuerza humana puede ayudarnos, ni podemos hacerlo por nosotros mismos, entonces, ¿qué? Esta es una situación que nos asusta. ¿Es que no hay esperanza? ¿Estamos perdidos? Sí, estábamos perdidos, pero sí hay esperanza. Para que a uno lo puedan encontrar, tiene que haberse perdido y solo nos podrá encontrar cuando estemos perdidos. Esta es una verdad en ambas formas, semánticamente y de hecho. Así que nos encontrábamos en una mejor posición de lo que pensábamos. Habíamos alcanzado el fondo emocional donde podíamos ser ayudados por primera vez.
Siempre habíamos puesto nuestra confianza y dependencia en el lugar equivocado. Las habíamos colocado en otros seres humanos y en nosotros mismos. Por supuesto, nos decepcionaron. Ningún ser humano puede hacer milagros. Y eso era lo que nosotros esperábamos. Queríamos que otro ser humano hiciera el milagro de librarnos de nuestro sufrimiento y que nos hiciera sentir bien. Esto es tonto, egoísta y vano. No es de extrañar que permaneciéramos enfermos y empeorando. Estábamos buscando una cosa equivocada en un lugar equivocado, pero nuestro brusco despertar fue una cosa buena y necesaria. Ahora estábamos listos para recibir ayuda, listos para dar lugar a ideas diferentes, listos para intentar algo nuevo, listos para soltarlo y dejárselo a Dios, listos para recuperarnos. Algo nuevo llegó, el medio para recuperarnos y para permanecer bien. Nos ofrecieron el programa de recuperación de neuróticos anónimos. En NA descubrimos lo que otros ya habían descubierto antes, que ningún poder humano puede cambiarnos ni podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero estas personas habían descubierto lo mismo y podíamos hacer nosotros, que solo un poder superior puede cambiarnos, que Dios puede y nos curará de la enfermedad mental y emocional si se lo pedimos. NA tiene la respuesta, el eslabón perdido que andábamos buscando. Hay un medio para recuperarse, pero este es el camino de Dios, no es el camino del hombre. Debemos someternos a un poder superior y dejar que Él nos cure. No sabemos de ninguna persona que haya descubierto alguna otra forma que no sea con la ayuda de un poder superior. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, dijo: nadie se recupera de la enfermedad mental y emocional a menos que tenga una experiencia espiritual. Otros psiquiatras y psicólogos están ahora de acuerdo con esto y mucho más también están aceptando este concepto. Pero en NA sabemos que es verdadero, así que usémoslo. Admitimos que no tenemos esperanza, que ningún poder humano puede cambiarnos y que nosotros tampoco podemos hacerlo. Bajémonos del asiento de control y deje que un poder superior tome el control. Pidamos ayuda en la única parte que pueden ayudarnos. Pidamos a Dios como nosotros lo concebimos. Cuando hagamos esto, estaremos buscando una cosa correcta en el lugar correcto y obtendremos la ayuda que buscamos. Dejemos que Dios nos cambie y nos haga sentir bien. Gracias. Fin del capítulo. Adelante, Víctor. Gracias. Gracias, Marta, Lorena. Bien, ¿en dónde estaba Bill W? Bill W estaba en una cocina, esperando la muerte. O quedarse loco era la sentencia, o morir por causa de la bebida. Ya no tenía otra idea más que esperar a la muerte, bebiendo. Él y sus recuerdos, nada más. Así que en esa lúgubre cocineta se encontraba Bill W. Eddie estaba en un sanatorio para enfermos mentales por causa del alcoholismo, básicamente preso en un psiquiátrico. ¿Dónde estabas tú y dónde estaba yo? El doctor Robert Grover estaba en la lucha entre la autodestrucción buscando el suicidio
Y sus 5 intentos de suicidio, hablaban de que no estaba bien algo dentro de él, pero ¿qué es lo que no estaba bien? Muchos estuvimos igual que el doctor Robert Grover, deseosos de morir, porque estábamos hartos de hacer daño, de lastimar a otros, de lastimarnos a nosotros mismos. Ya no pensábamos en Dios como fuente de vida, sino nos sentíamos desechados de Él, cuando en algún momento habíamos tenido toda la inspiración, la emoción y el sentimiento de estar cerca de un Dios amoroso. Pero todas las lecturas bíblicas y la asistencia a las diversas corrientes o denominaciones religiosas no funcionaba en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estaba faltando? Voluntad, decían unos. Falta de fe, decían otros. Y otros nos acusaban de eso, de que no teníamos fe. Bill W. nos enseñó a través del libro azul que todos vivimos por fe. Aún el suicida vive por fe, pues tiene el pensamiento de que el suicidio lo va a hacer libre. Pero ¿por qué el suicida piensa en quitarse la vida? Por un dolor emocional. Y mi pregunta era, ¿pero qué es el dolor emocional? Un dolor del alma, decían. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puedo entender qué es un dolor emocional? ¿Cómo puedo percibir eso? Hoy puedo comprender que soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión son dolores emocionales, que no se sienten como el dolor físico. Es un dolor que produce un vacío profundo y una desesperanza a la vida y una decepción de otras personas y también de nosotros mismos. Estábamos nadando justamente en la profundidad de los infiernos y no entendíamos. Salíamos para distraernos y siempre caíamos en las mismas cosas. Queríamos romper esa manera de ser, pero no sabíamos cómo. Bueno, nos dijeron que nuestro problema era emocional y que la raíz del problema era espiritual, pero tampoco lo entendíamos. Emociones, una raíz espiritual, ¿qué es eso? Las emociones significan movimiento, movimientos emocionales. Hay emociones, la emoción no es positiva ni es negativa. Cuando nosotros decidimos o no decidimos, se vuelve negativa o positiva. Podemos decir que una emoción de gozo, de satisfacción, de felicidad, pues es positivo. Y una emoción de tristeza, soledad, ansiedad, ira, depresión, pues son síntomas de un espíritu enfermo. Al leer el primer paso, nosotros nos enfrentamos a una realidad. Dice el primer paso de Neuróticos Anónimos en la traducción que nos hace el movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, en esos pasos, porque ahora hay muchos pasos, pero esos pasos que se apegan más al original nos dicen claramente, para el neurótico, ¿qué dice? Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
que habíamos torcido nuestras mentes a una forma de pensar destructiva. Habíamos torcido nuestras mentes. Caramba, ¿cómo sucedió eso? Seguíamos leyendo y decía ahí, dice, no decía, dice, el paso de recuperación, dice, todos nuestros instintos naturales se revelan ante el hecho de que somos impotentes. ¿Nuestros instintos naturales? ¿Qué es eso? Veníamos ignorando un lenguaje que teníamos que aprender a descifrarlo, a ponerlo en el contexto de nuestra comprensión para poder cambiar. Si hablábamos del espíritu, ¿qué significa eso del espíritu? ¿De qué trata eso? ¿Cómo puedo saber que mi espíritu está enfermo? ¿Y cómo puedo curar o mejorar o transformar el espíritu? Porque el espíritu es intangible, decía una persona. No, el espíritu no es intangible porque puede estar sujeto a cambios. Tal vez no lo toquemos, como el aire no lo tocamos, ¿verdad? Que no. Pero sí podemos formar aire y dirigir el aire a donde nosotros queramos, como un simple abanico. Lo mueves para donde tú quieras que esté el aire, hacia ti, hacia el público, hacia otras personas. Entonces manejas al, al clima, no, pero haces tu propio clima, formas tu propio clima. No manejas el clima del mundo, pero sí puedes manejar tu clima interior. ¿Y cómo podemos entender esto? Pues, ¿cómo puedo entender qué es el espíritu? Carl Jung le comentó a Bill W. Pensamiento contra pensamiento, idea contra idea. El doctor Grover, en el capítulo 3 de las leyes, nos dice que espíritu es pensamiento y pensamiento es espíritu. Jesucristo nos dice que su palabra es espíritu y es vida. Aquí encontramos algo adicional, porque si bien el doctor nos habló, el psiquiatra nos habló acerca de pensamiento contra pensamiento, concepto contra concepto, idea contra idea, ok, pero aquí Jesucristo es el más específico. ¿Por qué? Porque dice, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando él está diciendo que la palabra es espíritu y es vida, está calificando lo que se logra con su palabra, que se logra vida, porque encontramos que hay dos tipos de espíritu en ese sentido, el espíritu de la muerte y el espíritu de la vida. Estábamos muertos en en nuestra enfermedad espiritual. Estábamos muertos porque vivíamos bajo falsos cimientos en nuestras formas de pensar, de ser y de actuar. Así que comprendimos que pensamiento es espíritu, deseo, placer, sentimiento es espíritu. Un buen hombre de su buen corazón y de su buen espíritu saca buenas cosas para compartir. Un hombre enfermo del espíritu saca malas cosas, odio, resentimiento, venganza, dolor emocional. Tiene una vida oscura en su interior. Está muerto en sus pensamientos, en su manera de pensar, de ser, de actuar, e ignora
lo que realmente Él es en su vida. Tengo que descubrir cómo es que mi mente se llegó a torcer. ¿Y qué significa que mi mente se llegó a torcer? Tengo que descubrir precisamente por qué los instintos se revelan ante el hecho de que soy impotente. ¿Cuáles instintos? El programa de recuperación nos dice que sin la ayuda de otros no podemos recuperarnos, que necesitamos tanto de las personas como de Dios. Pero muchos tienen que ir matizando su pensamiento, porque tienen que entrar por la puerta de atrás para llegar a tener una relación con Dios. Tienen que tomarse la píldora de que Dios existe. Tienen que tomarse esa píldora para su recuperación. Tienen que llegar a la conclusión de que Dios existe. Tienen que entender que su manera de pensar, de razonar, de actuar no han sido correctas, por lo menos no para las relaciones humanas. Y lo que lo ha llevado al fracaso y al desierto interior ha sido ese comportamiento que no ha podido cambiar. El primer paso de Alcohólicos Anónimos dice que el alcoholismo es tan solo un síntoma de la enfermedad y la neurosis es tan solo un síntoma de la enfermedad y la codependencia es tan solo un síntoma de la enfermedad y el comer compulsivo es tan solo un síntoma de la enfermedad. Bueno, y entonces, ¿cuál es la enfermedad? Es espiritual. Esa es la enfermedad. Es espiritual. Tenemos que llegar a comprender que el instinto natural en nosotros está fuera de lugar, que se ha desbocado, es decir, que no me obedece. Ese instinto natural no trabaja para mí. Por lo tanto, tiene más fuerza el instinto natural desbocado que lo que sí tengo en orden. Porque tenemos un instinto que funciona a nuestro favor, una parte de ese instinto, pero otra parte de ese instinto no funciona a nuestro favor y nos hace daño y nos arrastra, nos conduce a hacer las cosas que nos destruyen, que nos causan placer, sí, pero pagamos caro por ese placer. Pero como estamos encebados, como luego dicen, ¿verdad? Hay que cebarlo. ¿Cebarlo qué es? Cebarlo es darle comida a un animalito ahí, darle comida, pues se pone difícil. Y conforme le vamos dando alimento y nos vamos acercando, llegará el momento que lo vamos a domesticar. Y en este caso, un instinto cebado, un instinto que ha sido desordenado y que solamente busca un placer, una pasión, entonces ese instinto desbocado me destruye y va en contra de el propio instinto, porque fue creado para cuidarme, no para destruirme. Pero se nos olvida, o vaya, nunca lo habíamos aprendido, que el instinto se desbocó desde antes de que nosotros pudiéramos adquirir los valores de este mundo. En el desarrollo de nuestro juicio, de nuestra capacidad de juicio, de nuestra capacidad de análisis y crítica, en el desarrollo de los 0 años,
a los 12 años, que ya tenemos un poquito más de juicio, pero siempre errado, siempre equivocado, siempre de acuerdo a lo que siento, no a lo que razono. Me dejo llevar por el sentimiento y no por el razonamiento. Por lo tanto, no hay una capacidad de juicio real entre el bien y el mal. Puedo entender que no está bien que fume, pero de niños nos escondimos para fumar, porque veíamos a los adultos hacerlo. No está bien que robemos, pero teníamos necesidad de comprar paletas o dulces o otras cosas que si quisiéramos comprar y si veíamos dinero, lo tomábamos para cumplir ese deseo. Nuestro instinto se está desbocando. Hicimos hábitos que nosotros llamamos memorias de reacción. ¿Qué es igual a una memoria de reacción? ¿Es igual a qué? Es igual a un defecto de carácter. ¿Cuál es el problema del defecto de carácter? Todo instinto desbocado produce actos egocéntricos. O sea, en otras palabras, el instinto del desbocado produce que yo sea egoísta, porque está desbocado. Pero la otra parte de mí, la que está sujeta, produce que yo comprenda que lo que hago está mal, porque lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. No quiero perder a la familia, pero cometes adulterio. No quieres perder tu trabajo, pero robas en tu trabajo. No quieres estar mal con tu socio, pero abusas de la confianza de tu socio. Qué contrariedad, ¿no? ¿Pero por qué? Por las pasiones humanas y por las memorias de reacción creadas desde la infancia y otros moldes que se van creando en cuanto nos vamos relacionando con el mundo exterior y vamos adquiriendo un montón de ideas que nos parecen buenas, pero que al final de cuentas no funcionan para derrumbar la enfermedad espiritual en nosotros. Llegamos ignorantes completamente de nosotros mismos. No sabíamos usar nuestras facultades mentales ni comprendíamos qué facultades mentales teníamos. ¿Qué facultades mentales? La imaginación, la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío, la memoria. Son facultades mentales que necesito conocer para usarlas. Una facultad es un poder que no conozco. Puede ser que me esté manejando, como la imaginación. Si yo dejo que la imaginación corra para donde le da la gana, obviamente que voy a ser víctima de mi falta de dominio en la imaginación, mi falta de comprensión en las memorias del pasado, en las memorias históricas, mi falta de entendimiento de cómo usar la inteligencia para liberarme de esta enfermedad espiritual, mi falta de comprensión acerca del libre albedrío. Creemos o damos por sentado que pues pues el libre albedrío es lo que yo puedo hacer, ¿no? Yo decido si quiero hacer mal o si quiero hacer bien, yo decido si estoy enfermo o quiero estar sano. Bueno, en tu boca y teóricamente sí, en la realidad no. Entonces, si no conoces eso, cómo, cómo el libre albedrío tiene diversas influencias que lo dominan y toma decisiones por nosotros. Y la voluntad queda anulada.
Lo dice el primer paso, se nos robó que la capacidad de la voluntad para resistir a las demandas de una pasión. Entonces, también se nos quitó la capacidad de confiar en nosotros mismos. No podíamos confiar en nosotros. Pensábamos correctamente, pero no podíamos actuar conforme al razonamiento correcto de las cosas. Estábamos enfermos y éramos víctimas. En un principio éramos inocentes y éramos víctimas, porque el instinto empezó a desbocarse desde que nacimos. Es como si se estuviera contaminando de este mundo. Veníamos con una predisposición. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad completa de razonamiento. Estábamos facultados para desarrollar esa capacidad, pero no teníamos la información para darle una formación, un carácter a nuestras vidas. Los padres nos ayudaron en parte y en parte afirmaron nuestra enfermedad. Así que todos estábamos esclavos de la enfermedad espiritual. Dije todos los seres humanos. Llegamos con la predisposición de ser esclavos de la enfermedad mental emocional, que su raíz no es el egoísmo. El egoísmo es la manifestación de un desorden espiritual. Así que teníamos que empezar a entender que yo soy el que tiene que aprender a usar los pensamientos de forma adecuada para poder cambiar mi estatus interno. Tenía que aprender a conocer qué es el instinto, qué energías se mueven en el instinto, qué son las facultades mentales, cómo puedo usar esas facultades mentales para poder desarrollar una gestión emocional en mi vida. En su desarrollo empírico de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, en su desarrollo empírico de prueba y error, no pudo definir muchas de estas cosas porque es un desarrollo empírico. Y esto significa que aunque existe una técnica de recuperación, en el desarrollo empírico, en el transmitir la experiencia por la palabra, sin comprensión de la realidad interna del humano, caemos en fuertes errores. La recuperación es real en nuestras vidas. La sanidad de las emociones es real. Una persona que practica el primer paso y que admite que posee una energía física aunada a una compulsión mental en cuanto al alcohol se refiere, esa persona, si aprende de su enfermedad y sigue estando siempre en la alerta de no beberse la primera copa, puede que no beba en toda su vida. Igualmente, una persona que está depresiva, cuando encuentra la causa que lo llevaba a la depresión, deja de estar deprimido y nunca más volverá a estar deprimido. La diferencia es que el alcoholismo es una alergia física unida a una obsesión y una compulsión mental. ¿Te das cuenta? Es una alergia física que está diciendo.
que pone en desorden al espíritu con una idea espíritu, una, con una obsesión, un espíritu, y una compulsión, una acción del espíritu, por continuar la autodestrucción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que es un síntoma, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la persona llegó a ser alérgico? ¿Cómo es que la persona llegó a ser obsesivo y compulsivo? No fue generado por su razón, fue generado por su deseo y emoción y por un sentimiento de bienestar. Y si estaba buscando un sentimiento de bienestar, es porque la realidad lo lastimaba, le dolía, no la comprendía, estaba confundido. Entonces, ese alcoholismo es un producto de males más profundos, es decir, del desorden interno de sus emociones. Eso fue lo que produjo su alcoholismo. Eso es lo que produjo la codependencia, es lo que produjo el comer compulsivo y todos los síntomas que usted me quiera poner. Fluyen de ahí, de una mala gestión emocional. Así que teníamos que comprender esta realidad. Esta realidad nos la fue mostrando Dios a través del camino de la recuperación. En mi investigación personal, el revisar cada concepto que vertió Bill W. en los pasos de recuperación, cada concepto, cada idea, desde el principio, instinto. ¿Qué es un instinto? ¿Qué es el instinto natural? Porque es uno solo. ¿Por qué se suscribe en 3 acciones? No en 4 ni en 5, en 3 acciones. Científicamente es el instinto de conservación, el instinto social y el instinto de la sexualidad. Y dije de la sexualidad, no de sexo. 3 instintos, 3 departamentos de un solo instinto, porque es un solo instinto que se subdivide en 3 departamentos para su análisis y para su estudio. Otra cosa, pero el instinto como tal, ¿cómo se mueve? Bill W. dice por los deseos naturales en el 4º paso. Deseos naturales. ¿Cuáles deseos? Entonces, hicimos una investigación sobre los deseos y descubrimos que deseos y necesidades básicas son cosas diferentes. Por ejemplo, si yo tengo ganas de ir al baño, no es un deseo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque el deseo lo puedo cambiar o lo puedo posponer, pero las ganas de ir al baño no las voy a poder posponer. Sí podré por un momento, pero al rato no voy a poder. Es una necesidad. El comer es una necesidad, el tomar agua es una necesidad. No son deseos, son necesidades. Usted puede tener deseos de tomarse un refresco. Si se abstiene del refresco y toma agua, no va a pasar nada. Pero si deja de tomar agua, puede ser que sí pase. ¿Verdad? Entonces, teníamos que entender que la mente, de acuerdo al tema que nos regala Sigmund Freud sobre el deseo, la mente inerte se llama el tema, o sea, la mente muerta. Una muerte sin deseo, una muerte sin deseo es, una mente, perdón, sin deseo es una mente muerta. El deseo
Es como la gasolina de un auto que lo hace que se mueva en la mente humana. Entonces, no podemos vivir sin deseos. Los deseos fluyen de manera constante. Pero, ¿qué pasa con el deseo? El deseo entra por nuestra corriente del pensamiento y desarrolla, a través del instinto, desarrolla una emoción aunada a un placer. O sea que el deseo se convierte en una emoción y un placer. ¿Y qué vas a hacer con eso? Con ese deseo, ¿lo vas a cumplir? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿O lo vas a posponer? ¿Qué vas a hacer con eso? A esto le llamamos gestionar nuestras emociones. Pero las memorias de reacción no las puedes gestionar. ¿Por qué? Porque ya son órdenes establecidas en el corazón humano. Esas no las puedes gestionar. Puedes cambiar la información, pero no puedes gestionarlas. Vas a gestionar las nuevas emociones, los nuevos deseos. Eso sí los puedes gestionar y los puedes parar. Y puedes decidir si quieres vivir una pasión o si quieres vivir un acto de amor. Pero eso lo vas a decidir tú. El instinto no lo decide por ti, es tú quien tienes que decidirlo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que el deseo se transforma en un placer emocional y de ahí se transforma en un sentimiento y luego de ahí en un resentimiento. Y si no es gestionado adecuadamente, el resentimiento que se va a generar va a ser negativo y no positivo, porque hay dos tipos de resentimiento. El amor es una forma de resentimiento y el egoísmo es otra forma de resentimiento. Entonces, es por eso que es importante para nosotros darnos cuenta de que el egoísmo no es la raíz de mi problema. El egoísmo es un efecto. La causa real es la falta de dominio personal, es decir, de manipulación adecuada de sus emociones. Por eso, el libro azul de Bill W. sugiere que nosotros transformemos, cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos que están en ese libro. Porque él dice, creemos que hemos hecho un libro que es espiritual y moral. Los 12 pasos de recuperación funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque son palabras que van destruyendo el engaño interno en el que hemos estado viviendo. Vamos cambiando conceptos falsos por conceptos correctos. En otras palabras, estamos corrigiendo nuestro insano juicio, le estamos dando sanidad espiritual, sanidad emocional. Y aprendemos a actuar diferente, porque empezamos a pensar diferente. Pero tenemos que reestructurar esos cambios, porque Dios verdaderamente ya nos ayudó. Porque no podíamos nosotros aprender a dominar nuestras emociones sin el apoyo de esa providencia nuevamente hallada. ¿Cuál era la providencia? Los 12 pasos de la recuperación. Ay, es que el programa tiene 36 principios. Permíteme un momento. Tu programa no existiría si esos pasos de recuperación no estuvieran ahí, ni las tradiciones, ni las políticas que dan los conceptos existirían. ¿Por qué? Porque ha sido una visión
de Bill W., la que escribe ahí, en tradiciones y en los pasos en base a la experiencia en grupo. Y no pudieran haber vivido una experiencia en grupo si no hubieran primero obtenido recuperación. Se dice que se posee lo mejor de la religión. ¿Y qué es eso? Los 12 pasos de recuperación. ¿Por qué? Porque salieron de los grupos Oxford. ¿Y de dónde sacaron ellos esos pasos de recuperación? De la experiencia de los cristianos que se habían convertido, que habían dejado de ser adúlteros, ladrones, mentirosos, estafadores, alcohólicos, etcétera, asesinos, violadores, etcétera. Y ahí salieron de la experiencia del mundo cristiano. Entonces, por eso dice que se tiene lo mejor de la religión. Así que primero es la recuperación para entender que puede haber integrarse, para poder integrarse a un grupo de personas que hablan un lenguaje que puedo comprender porque hablan del dolor emocional. Pero ahora mi situación es recuperarme. Ya entendí el dolor emocional, ya entendí la enfermedad, ahora quiero recuperarme. ¿Cómo voy a hacerlo? Si nosotros nomás estamos enfocados en la enfermedad, en los síntomas de la enfermedad y todos los días hablas de eso, pues obviamente que vas a seguir enfermo. Pero si te ocupas de tu recuperación y el enfoque es la recuperación, como es lo que hacemos en Foro de Libre Expresión, tenemos el enfoque hacia la recuperación. La enfermedad podemos comprenderla en el camino, pero tenemos el enfoque hacia la recuperación. No le estamos dando vuelta a las miserias de la vida. Si tenemos que plantearlas, las planteamos, pero no para conmiserarnos, sino para liberarnos de ellos, del problema. Buscamos solución al problema. Y para esto nos ayuda Dios. Dios nos da un enfoque, nos da una visión. Dios dice, bueno, yo soy tu coach de vida. Es decir, yo no voy a hacer las cosas por ti. Las que tú tienes que hacer, tú las vas a hacer. Yo no voy a hacer las cosas por ti. Yo te he dado herramientas, un puñado de herramientas y una comprensión de las cosas para que tú actúes enfocado en eso. Pero en vez de eso, si te sientas en un grupo y, ay, aquí voy a esperar a que me toque el espíritu de la gracia, del conocimiento y de la sabiduría, no, estás mal. Si no estudias, si no lees, si no investigas, ¿cuándo vas a tener sabiduría? Si te colocas un libro arriba de la cabeza y tú esperas que ese libro baje a tu entendimiento, pues es locura eso. Dios nos ha dado las facultades mentales y un cerebro para usarlo. Como también escribe esa frase Bill W. en el libro azul, ¿verdad? Entonces, podemos entender esto, podemos entender de que hay una parte que le corresponde a Dios y hay otra parte que me corresponde a mí. Y que tengo que entender qué parte no me corresponde y qué parte sí me corresponde. Por ejemplo, yo no tengo la capacidad para resentirme. El resentimiento es veneno para mi vida. Y estoy hablando del resentimiento negativo. No puedo hacerlo. O sea, no quiero hacerlo. Entonces me niego a resentirme con cualquier persona. Para eso, ¿qué voy a usar? El perdón y la comprensión, la empatía. Pero tengo que comprender que la otra persona también está enferma. Pero, ¿qué es lo que no me permite eso? La soberbia. No, es que si le permito eso, luego se van a poner sobre mí y eso. No es cierto. No es cierto porque
solamente está viendo una pequeña parte de lo que tiene que hacer. Entonces tengo que liberarme del resentimiento. Y si me molesto, no me puedo molestar todo el día. Me enfermo. Me molestaré 2 o 3 minutos y ya, pero no más. Entonces empiezo a adquirir dominio propio y empiezo a dejarle la venganza a Dios, porque Él dice la venganza es mía. Ah, bueno, pues es tuya, pues tómala, ¿verdad? Entonces yo le dejo lo que es de Dios a Dios y lo que yo tengo que hacer, pues yo lo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, tengo que aprender a abstenerme. Tengo que aprender a transformar el entendimiento, mis valores. Tengo que aprender a derrumbar las ideas que obstruyen el poder de estar bien en mi vida. Entonces, todo dolor emocional o toda tribulación me va a producir la oportunidad de crecer. No lo voy a ver como un problema, sino lo voy a ver como una oportunidad de crecimiento. Por eso lo que digan las otras personas, si me lastima, si me duele, pues bueno, vamos a ir hacia quién está sintiendo el mal. Yo. ¿Y por qué? Y es tiempo de hacer un inventario, ¿no? Si queremos recuperar, tenemos que ponerle acción a esto, porque si no, lo poco que hemos logrado se nos va a caer. Y la fe tiene que estar presente en nuestras vidas. Necesito para que Dios me dé el conocimiento y me dé el poder, para que me diga cuál es tu voluntad, mi Dios. Pues yo, mi voluntad es sencilla, que te ames a ti mismo y que ames a tu prójimo. Y para que te ames a ti mismo necesitas desarrollar el amor hacia mí, porque yo que soy fuente de virtud, puedo darte el poder para que tú puedas vencer en ti mismo. Y conocimiento es poder. Pero toda aquella persona que usa el conocimiento tiene poder. Pero el que no, el que tiene conocimiento y no lo usa, no tiene poder. Tiene vanidad y palabrería, pero no hay poder en su vida. Bueno, necesitamos de Dios para ser libres. Dice el paso 3, dice, entre más dependientes somos de Dios, más libres somos de las personas, emocionalmente hablando. Aprendemos a depender emocionalmente de la gente de una manera limitada y sana, no obsesiva y destructiva. Qué maravilloso es este programa. Hoy, por la gracia de Dios, hemos logrado tener dominio propio en gran parte de nuestras vidas. Todavía nos falta, pero hoy entendemos que la recuperación existe, que ya no estoy depresivo, ni tengo la obsesión del suicidio, ni tengo la obsesión de estar con la gente o comprar a la gente para que esté conmigo. No, no necesito nada de eso. Puedo estar con la gente sin necesidad de comprarla. Puedo despegarme de ella cuando yo quiero y puedo unirme a ella cuando yo quiero. Y si me despego de ellos, no los estoy extrañando, ni los estoy soñando, ni tengo el temor de que alguien me vaya a quitar algo. Las personas no son mías. Cada quien es de sí mismo. Y Dios es el dueño de todas las almas. No son mías. Entonces, vamos a finalizar agradeciéndole pues a usted por su atención, a Dios por la oportunidad que nos da de compartir en este foro de libre expresión y también voy a cerrar la grabación para que ustedes también puedan compartir con nosotros, ¿verdad? Su experiencia, fortaleza, esperanza, su necesidad espiritual, o si tiene alguna pregunta, puede hacerla con entera libertad
Por aquí vamos a cerrar, a detener esta grabación.